Buenos días a todos. Les doy la cordial bienvenida a nuestra cuarta webinar acerca de las estrategias didácticas para el desarrollo de las clases mediadas y remotas. Hoy, la Universidad Simón Bolívar abre este espacio para que conversemos en torno a los mitos y desafíos en materia de todo lo que son las clases mediadas y las clases remotas. Aquí se ofrecerá un acercamiento a todas las creencias que en el quehacer cotidiano como profesores nos corresponde sortear con sapiencia y con el acostumbrado profesionalismo que nos caracteriza como miembros activos de la Unisimón. Asimismo, abordaremos dentro de esta webinar lo que son las pautas requeridas para el desarrollo de estrategias didácticas que fortalezcan todos los procesos desde diferentes ejemplos, dependiendo de cada acción formativa. En el día de hoy va a guiar esta webinar, nos va a acompañar Laura Molina. La magíster Laura Molina es normalista superior de la Escuela Santa Ana de Baranoa. Es licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana de la Universidad del Atlántico. Magíster en Educación también de la Universidad del Atlántico. Laura fue líder de procesos académicos y ha dado acompañamiento profesional en distintos colegios de orden de media vocacional. Laura también ha realizado recientes investigaciones referidas al desarrollo de estrategias didácticas en los diferentes niveles de enseñanza. Ha trabajado en tesis y trabajos de investigación relacionados con los organizadores de la información como herramientas didácticas en los desarrollos del aprendizaje significativo. Es profesora actualmente de competencias comunicativas del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, corrijo. Y asimismo es profesional de apoyo en el Departamento de Pedagogía. Entonces, ya le damos la bienvenida a Laura. Ya les cedo el paso y daremos inicio a nuestra sesión de hoy. Estoy por seguro que será una sesión muy enriquecida que va a dejar mucho provecho y nos va a ayudar en todo este crecimiento y este aprendizaje que estamos teniendo en este momento. Gracias, Laura. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Esperen un momento mientras que coloco aquí la presentación. De nuevo, Laura. Listo. Sean todos bienvenidos a este espacio que abre la Universidad Simón Bolívar con el propósito de dar a conocer diferentes estrategias para el desarrollo de las clases mediadas y remotas. Espero que este acercamiento a todas estas estrategias se torne productivo para cada uno de ustedes. Sé que muchas de estas estrategias ya ustedes las vienen implementando, son conocidas, pero este espacio ha sido abierto con el objetivo de recordar cuáles son esas estrategias y lograr un formal desarrollo de cada una de estas. Entonces, en el día de hoy, como lo dijo bien Sara, nuestra sesión se titula Estrategias didácticas para el desarrollo de clases medianas y remotas. Me gustaría comenzar con la siguiente frase que dice: enseñar en la era del Internet significa que debemos enseñar las habilidades del mañana. Yo pienso que es un reto que no solamente asumen los estudiantes, sino también todos los profesores y todas las personas implicadas en materia de educación, pues a diario no es desconocido para nadie que nos toca sortear diferentes situaciones socioculturales a las que debemos estar preparados y si de pronto en un momento dado se cree que no se tiene esa preparación, adquirirla. Entonces, ayer leía a Julián de Subiría, en su artículo decía la era digital en tiempos de cuarentena, y en la revista Semana nos hablaba de todo eso, de los contenidos, cuán importante es que todos esos contenidos que se vienen abordando cumplan ese sentido pedagógico. También abordaremos, nuestra pregunta central será: ¿cuáles son los mitos y desafíos para sortear mi rol de profesor en las clases mediadas y remotas? Inicialmente les daré un recorrido en torno a cuáles son esos mitos y cuáles son esos desafíos o retos que tenemos que asumir como profesores. Los mitos, el primer mito, el que nosotros
nos vemos enfrentados, dice, la calidad de las clases mediadas es inferior a los cursos presenciales. Falso. Esto es una creencia falsa. ¿Por qué? Porque el rigor metodológico, toda esa preparación, quien le va a dar esa preparación, quien le va a dar ese rigor a ese curso es usted. Entonces usted como profesor tiene que primero presentar un contenido organizado a través de diferentes sesiones, que se note el rigor académico, que se note la preparación suya, el nivel de competencia y cómo todo ese conjunto de actividades responden a lo que usted ha declarado a través de los programas analíticos. ¿Cuál es el segundo mito que hay que descartar? Las clases mediadas no se adaptan, a las necesidades individuales. En muchos casos se tiene la creencia que las clases mediadas simplemente van a atender las necesidades colectivas y no, a través de las necesidades individuales yo puedo ir aclarando, puedo crear un foro a través de otra necesidad individual, yo puedo crear a través de Microsoft Teams, puedo crear una sesión donde abra un espacio para las tutorías, puedo aclarar dudas, puedo generar a través de una pregunta-problema, generar un espacio de diálogo a través del foro del aula extendida. El tercer mito que me gustaría descartar es no hay un cronograma de trabajo claro. Eso es falso, porque como lo dice la infografía que acompaña esta presentación en el día de hoy, es necesario tener un cronograma claro, definido a través de las sesiones. En el aula extendida podemos mostrarle al estudiante cuáles son los trabajos que vamos a desarrollar a lo largo de la semana, cuáles son las sesiones y que cada sesión es consecuente, que hay una secuencia didáctica que está guiando el proceso. Seguidamente, hablamos otro mito al que nos enfrentamos a diario, es la creencia, dice, no se establecen relaciones significativas dentro de las clases en línea. Eso es falso, porque la retroalimentación, que el estudiante que sienta que a pesar de que no hay ese encuentro presencial, él logre esa empatía con su profesor, que logre establecer una conexión, que logre entablar un diálogo en cuanto a tanto a conocer cuál es el nivel de avance, pero también determinar cuáles son las dificultades o falencias que está encontrando a lo largo del proceso. Una preocupación que tenemos todos los profes al momento de hablar de virtualidad de las clases, de nuestros cursos, es, ¿podrán copiarse más fácil mis estudiantes al momento de diseñar diferentes instrumentos evaluativos? Hoy en día eso es un mito. Desde la misma retroalimentación de los trabajos, usted puede abrir una sesión y que hablemos en torno al ejercicio, al quiz, cuál fue el punto, cuál fue el método que utilizó para desarrollar esa estrategia, usted guiar cuál es el proceso, retroalimentar, si de pronto asignó un ensayo, determinar de ese ensayo. Hoy contamos con sistemas de monitorización de las pruebas, asimismo detectores de plagio que a través de estos instrumentos que están a nuestro alcance, podemos monitorear a que todo este proceso se haga con toda la legalidad del caso. Asimismo, el sexto mito que abordaremos hoy es las clases en línea son solo de lectura. Es algo que hay que aclarar. En ocasiones cuando se habla de cursos en línea o clases en línea, pensamos que simplemente es colgar en la plataforma institucional o en el aula extendida una serie de documentos y que los estudiantes deben en un momento dado leer, abordar. Entonces, hay algo que hay que precisar, que estas lecturas, claro que son necesarias y son fundamentales, pero debemos hacer una selección de cuál de estas lecturas son pertinentes para desarrollar la actividad que tengo planeado en ese curso. Es por eso que debemos variar, utilizar las guías de trabajo, declarar cuáles son los objetivos que guían esa actividad, proponer diagramas, presentaciones, es decir, que no solamente sea una mera lectura, sino que esa lectura sea retroalimentada a través de diferentes actividades. El punto 7 de los mitos que venimos abordando es las clases en línea requieren menos tiempo, requieren el mismo tiempo de la presencialidad. Solamente que usted debe saber distribuir qué tiempo le va a dejar para el trabajo individual o que el mismo estudiante debe organizarse, crear un cronograma. De pronto hasta este momento se convierte en una gran oportunidad en el sentido que el estudiante logre adquirir esos hábitos de estudio y que él sienta la necesidad de que tiene que organizar un cronograma claro para que no haya una acumulación del trabajo. En el punto número 8,
dice, de los mitos está, las clases en línea requieren conocimientos informáticos profundos. Este es un mito que hay que aclararle tanto a nosotros los profesores como a los estudiantes, porque a veces pensamos que cuando nos hablan de virtualidad hay que tener toda la experticia, todos los conocimientos, y no, hay competencias digitales que debemos desarrollar porque son necesarias, porque alimentan nuestro proceso, porque se convierten en una herramienta versátil para saber sortear las diferentes dificultades que a diario vamos a encontrar. También hay que hablarle al estudiante de la necesidad de prepararse como un profesional competente, que todas las actividades que yo voy diseñando a lo largo de mi curso los va a necesitar cuando él vaya a desarrollarse como profesional, porque el ser humano, una de las características principales que tiene el ser humano es que cuando él cree útil la información es cuando la hace suya. Y este es el momento en donde ahí el profesor se empodera, se llena de todo ese conocimiento y muestra a través del programa analítico que ha diseñado con su equipo, con su colectivo, ha tenido la necesidad de seleccionar de cuáles son los contenidos, cuáles son esos saberes, cuáles son esos temas que necesita adquirir esas bases para cuando se vaya a desarrollar como profesional, tenga esas bases sólidas y sobre todo no solamente en cuanto al conocimiento, sino también qué rico sería en cuanto a la virtualidad, al manejo de esas herramientas virtuales que le permiten mostrarse, desarrollarse, no solamente en cuanto a su conocimiento, sino también al manejo de todas estas herramientas que hoy en día es necesario estar a la vanguardia de todas ellas para lograr un avance realmente significativo en los procesos. El último mito que abordamos en la mañana de hoy es los estudiantes bajo este tipo de clase tienden a estar aislados. Es algo que debemos evitar. Si de pronto notamos que hicimos un foro en clase o notamos que hay algún estudiante que ha sido ausente, lo mismo no ha entregado el trabajo porque tiene dificultades, entonces hay que buscar la manera de cómo logramos ese acercamiento, que él no sienta que esto es algo que le impide avanzar, sino por el contrario, que se siente que hay un acompañamiento por parte del profesor, y es allí donde el profesor también demuestra que aparte de un profesional, es también un ser humano que es capaz de colocarse en su lugar sin perder todo el conocimiento, todo el profesionalismo que lo caracteriza. Ahora pasemos a los retos. Luego que ya hemos descartado todos los mitos que se tienen en torno a la virtualidad, a las clases en línea, vamos a hablar los retos. ¿Cuáles son los retos? El primer reto que afrontamos y que tomamos es familiarizar a los estudiantes con las estrategias de enseñanza. Bueno, cuando voy a citar para este reto un ejemplo. Normalmente nosotros mandamos luego de leer un artículo, luego de leer un ensayo o leer un documento, asignamos elaborar un organizador gráfico. Entonces, en ese momento, ¿qué le correspondería hacer a usted allí? Lo que a usted le corresponde hacer allí es guiar ese proceso. No solamente es mandar a hacer un organizador por mandarlo a hacer, sino que este organizador responda realmente al objetivo de ese documento. Si realmente ese organizador recoge el conjunto de categorías que aborda el documento, si hay una comprensión global que vamos a abordar más adelante a mayor profundidad. Asimismo, en el segundo reto encontramos establecer una comunicación clara y oportuna. Ahorita les voy a sugerir un ejemplo de una guía donde les muestro la importancia de tener una estructura, algo formal, que dé clara muestra de que hay un proceso de planificación y que el estudiante vea que no es que estoy improvisando y que estoy subiéndoles materiales por subir y que no corresponden o no cumplen a una evidencia de aprendizaje. Recordemos que hoy nuestros estudiantes constituyen elementos esenciales, son activos dentro de la clase, entonces hay que hacerlos mostrarle que toda acción que se está realizando a lo largo de la sesión de la clase tiene un proceso que hace parte de una previa planeación y que esa planeación tiene su base en los programas analíticos, que ninguna actividad de la que estoy proponiendo está suelta o está desligada de los saberes que declaran los programas analíticos. Dejar claro que cada actividad, bueno, aquí nuevamente confirmo lo dicho anteriormente, dice, dejar claro que cada actividad formativa debe ser coherente con los saberes, los temas, los objetivos y las evidencias de aprendizajes declaradas
en los packs de cada curso. Es importante que en este momento, bueno, yo me imagino que cada uno de ustedes al momento, tanto en la presencialidad como en estos momentos, deben estar, tener a la mano, tener ese instrumento tan importante y que me parece que la universidad cuenta con un gran instrumento que está organizado y que si nos vamos a esos programas analíticos, muchos de ellos cumplen con todas esas herramientas, con todos esos elementos que necesitas tú para desarrollar las clases. Entonces, si ya tú tienes esa herramienta, ya tú has sido... has hecho partícipe de la construcción de ese instrumento, es mucho más fácil cuando vayas a diseñar o cuando vayas a la práctica de todo eso que está declarado en los PAC, sea coherente a las acciones formativas que emprendes a diario. El cuarto reto que asumimos es la actuación del profesor como mediador en los procesos de aprendizaje más que un difusor de contenido. Cuando yo le subo un documento previamente y luego hago un foro y digo que este documento debe ser leído se los coloco el lunes porque voy a tener la clase el día viernes, entonces yo les digo que por favor previamente lean ese documento, lo hagan suyo si quieren hacer un organizador, si quieren emplear la técnica del subrayado, que hagan una lluvia de ideas. Entonces yo les estoy dando a ellos las herramientas que ellos necesitan para llegar, para sentirse, o puedo plantear una pregunta para que cuando ellos lleguen a la clase, lleguen con, sea el inicio de muchas preguntas que abordaré en mi foro o en la clase de team, porque la clase de team debe tener todo ese rigor que tiene una preparación de una clase magistral desde el mismo objetivo. Más adelante abordaremos lo que tiene que ver con las secuencias didácticas para que ustedes vean cómo ese proceso debe ser direccionado, organizado y que todo lo que se hace en materia de enseñanza y aprendizaje debe tener un proceso claro de planeación, de desarrollo o conclusión o cierre. El otro reto a los que enfrentamos como profesores es mayor flexibilidad con respecto a la institución, horarios de trabajo y recursos digitales. Bueno, en cuanto a esto, la Universidad Simón Bolívar es un claro ejemplo de eso, pues como es conocido por los diferentes comunicados institucionales, se ha hecho claridad de todos los aspectos, las fechas se han extendido, se han ampliado, todo bajo el mismo rigor, todo bajo el mismo profesionalismo, cosa que se desarrolle un proceso formativo en el cual cada evaluación, cada proceso que se desarrolle cumpla a cabalidad. ¿Y quién le da ese rigor? ¿Quién es el que da la mirada de cómo se están desarrollando las clases? Usted como profesor, cuando usted organiza, cuando usted planea, cuando usted, si el estudiante le propone algo, lo acepta. Porque hoy en día, ahorita lo decía, el profesor no es un mero difusor de contenido. Ya esa idea desde hace mucho tiempo ha sido erradicada. Hoy construimos, hoy somos mediadores, hoy negociamos. Obviamente que usted como todo profesional que es, tiene toda esa experticia, todo el conocimiento, pero llegó el momento en el que usted también le dé oportunidad a ese estudiante a que participe, a que haga suyo, cuando él siente que es parte de un proceso, dice, yo no puedo llegar a la clase sin tener una previa lectura, yo no puedo llegar a la clase o yo no puedo presentar un organizador de esta manera porque los que presenta la profe en la clase o en sus presentaciones, en sus diapositivas, o la profesora me ha enseñado que cualquier esquema no es un mapa conceptual, que porque tenga círculos, porque tenga recuadros, porque tenga conectores, ya es un organizador gráfico. Entonces, ese proceso que se desarrolla debe ser integral, no solamente desarrollado por una sola asignatura, sino debe verse el resultado o el empeño que se hace. Por ejemplo, les hablo de mi asignatura, competencias comunicativas, debe verse reflejado en las diferentes asignaturas, porque si yo les estoy exigiendo, por colocarles un ejemplo, que el organizador tenga todo un rigor, toda una estructura que me muestre que realmente hay un dominio conceptual, que hay una interiorización de ese conocimiento y le estoy colocando todo ese rigor para el momento de evaluarlo, pero resulta que en otra asignatura presenta un organizador y que por el simple hecho de tener recuadro, tener conectores o no respetar el uso de la mayúscula, en los conceptos centrales o generales ya es aceptado. Entonces, allí es donde está que no solamente el organizador debe mostrar primero el dominio conceptual de todo lo que aborda, si es un ensayo, si es un artículo, los diferentes
tipologías textuales que usted tiene a su mano y que puede utilizar. Sé que muchos lo están realizando de la mejor manera. Yo confío plenamente en el trabajo y cuando leo las experiencias significativas, cuando veo las publicaciones de compañeros que se nota que hay un compromiso, que se nota que tienen ganas por ver resultados, eso realmente lo llena de satisfacción a uno porque no solamente ve que el trabajo es de una sola persona, sino de un equipo. El otro reto es la formulación de nuevos modelos y criterios de evaluación. Ahorita, cuando les muestre el desarrollo, el ejemplo de una guía que voy a proponer no es el único, no es el más completo. Al contrario, sé que muchos de ustedes quizás tendrán a su mano otro tipo de herramientas más completas y cuando tengan la oportunidad, si quieren compartirla conmigo, con cualquier compañero o su equipo de trabajo, puede hacerlo. Hace días leía de la importancia que tiene entre profesores, la red de profesores, porque así yo retroalimento mi proceso, me doy cuenta de que la estrategia que implementé con este grupo no necesariamente tiene que ser la misma para todos los grupos, de que si esta estrategia la implementé este semestre y no funcionó, hay que cambiarla, pero entonces en ocasiones simplemente vemos resultados, pero no evaluamos cómo está, cuáles son los objetivos, ¿será que del todo tengo que cambiar la estrategia o será que esa estrategia, la parte como estoy evaluando, no responde al taller o a la guía que he planteado inicialmente? Todo eso hay que determinarlo. Es necesario, si voy a plantear una guía, si voy a plantear una guía o un taller, es necesario que usted deje claro cuáles son esos criterios de evaluación que va a tener en cuenta para eso, tanto para los entregables como para la sustentación del taller. Que el estudiante vea que no solamente subir al aula el taller, no solamente subir al aula el producto, sino que ese producto va a tener una retroalimentación. A veces nos angustiamos porque pensamos, si yo tengo tantos cursos, ¿cómo voy a hacerlo? Pero usted puede hacer una sesión en Teams donde usted aclara a través de un documento cuáles son los puntos en los que la gran mayoría de los estudiantes presentan inconsistencia. ¿Por qué? Porque ahí se está evidenciando dónde están las dificultades que necesito atender de manera inmediata. El punto 7 nos habla de un seguimiento individual de los procesos del estudiante. Dice acá un reforzamiento de la acción tutorial. Es allí cuando usted se da cuenta de que es necesario que haya un grupo que, a pesar de que usted ha dado todas las herramientas, todo el mecanismo, todo el acompañamiento, pero usted se está dando cuenta que hay un pequeño grupo que no está logrando ni siquiera el nivel básico. Entonces usted comienza a darse cuenta que ese grupo necesita una atención personalizada. En Teams, haga una reunión, haga una tutoría. Muchos de nosotros los profesores tenemos dentro de nuestras horas de trabajo asignadas esas tutorías. Entonces, démosles a esa tutoría todo ese rigor, lo mismo que tiene si estuviéramos en una sesión presencial. Lo único que vamos a hacerlo a través de una videollamada o a través de un foro, a través del chat. Hoy las herramientas son variadas. Quien decide qué herramienta utiliza es usted como profesor. Y no solamente es qué herramienta utiliza, sino que qué herramienta es pertinente para utilizar de acuerdo a la situación. El punto 8 dice la adaptación de estrategias de aprendizaje colaborativo habituales en entornos presenciales y adaptarlas a las características tanto del aula extendida como de Microsoft Teams. Cuando hablamos aquí, es como yo estoy segura que cada uno de ustedes, cuando planea sus clases, cuando desarrolla la guía, hace muy buenas estrategias, las implementa, las diseña. Y ahora que llegó este momento de hacerla a través de las clases mediadas, entonces llegó el espacio de todas esas estrategias, tratarlas de adaptar, utilizando ya sea los tutoriales, ya sea a través de los videos, de las presentaciones, hacer que todo ese conocimiento que tiene usted lo haga accesible para su estudiante. El punto 9, lograr una flexibilización de los contenidos, como esa metodología, es decir, tratar de mirar primero si la metodología que estoy utilizando me está dando los resultados que realmente me he propuesto, si esa metodología está respondiendo a lo que está declarado en los programas analíticos, si la distribución del tiempo de las actividades responde a lo que el programa analítico ha consolidado o ha establecido. Recordemos que ese programa analítico ha sido construido, es la herramienta que construye usted, el coordinador, con su equipo de trabajo.
También es necesario tener en cuanto a la flexibilidad, claridad de cuál es la estructura, pero también es necesario tener cuál es la secuencia didáctica que voy a tener en cuenta para desarrollar mis actividades y también proponer cosas diferentes. Hoy en día hay diferentes herramientas. Ahorita les voy a mostrar unas infografías. En internet encontramos un sinnúmero de herramientas que son necesarios, son algunas, muchas de ellas son gratuitas, son accesibles y que de pronto en el momento desconocemos. Entonces es importante mirar cuáles de esas estrategias o el sistema de evaluación que usted está utilizando. A veces nos asombramos porque dicen, ¿en qué momento voy a calificar tanto? ¿En qué momento voy a tener para todo esto? Entonces, determine primero por semanas, organícese por sesiones, determine cuáles son los instrumentos, hable con el estudiante claramente que esta semana abordaremos la sesión esta referida a esto con el objetivo este, porque eso es importante para que él tenga en cuenta que el profesor no es que cada semana ande luchando, corriendo con qué voy a abordar, sino que ya tiene un plan de trabajo establecido y que todo eso se condensa o se apoya en los programas analíticos. El último reto, que me gusta bastante esta presentación, esta imagen la encontré en internet, dice el profesor, tanto el profesor como el estudiante, hacen parte del proceso, son protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en un momento dado creíamos que el profesor era el centro de todo. Hace mucho tiempo esa idea cambió y hoy los dos son protagonistas. Pero para que haya un equilibrio entre estos dos protagonistas es necesario de 4 elementos esenciales. Primero, que haya una empatía, que él encuentre en su profesor ese apoyo, esa seguridad que necesita él para avanzar, de si no estoy entendiendo, comunicar a tiempo por qué no estoy entendiendo. Si el profesor me está presentando actividades variadas, no me está aburriendo, al contrario, está innovando. La colaboración, que si hay un estudiante que tiene dificultades en acceder al aula extendida, que no pudo subir, que no pudo, tratar no de buscar problemas, sino cómo a través de las diferentes opciones que tenemos, tratar de lograr un acercamiento. Hoy queremos que la academia esté aúnden los estudiantes que estén interesados por aprender, que se atrevan a proponer, que se atrevan a, a debatir, a reflexionar sobre, me gusta cuando propongo una estrategia y abro un foro sobre si esta estrategia realmente impactó, cuáles fueron las dificultades. ¿Por qué? Porque no solamente me va a servir para seguirla implementando con ellos mismos, con ese grupo, sino también para pensar cuando el próximo semestre comience yo a diseñar mi estrategia. Porque ya yo voy a tener en cuenta que si les propuse estas estrategias y no lograron, porque no era tan sencillo el procedimiento, porque eran muy complejas, porque es que hoy queremos la evaluación, perdón, se convierte en ese proceso que me permite determinar tanto el avance como las debilidades que tiene mi estudiante y sobre todo en materia de estrategia. El seguimiento, hacer un seguimiento de cómo va ese proceso. No solamente es subir un documento, una guía, no, es seguir monitoreando y cuáles son de esas acciones complementan esa sesión. Si les he subido un documento, cuántos han podido entrar a poder hacer el examen, si tuvieron dificultades, cuál es esa dificultad que han presentado. En cuanto a la evaluación, cuál es ese instrumento que he utilizado y que no me ha dado los resultados que espero, cambiarlos, modificarlos. Entonces, ahí se convierte en todo un abanico de posibilidades para el que el profesor tiene que saber sortear. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las etapas de la era digital en el tiempo. Bueno, aquí hay una frasecita que construí, dice, varias generaciones ya han vivido los cambios que traen consigo la era digital. Este momento histórico cambiará nuestras vidas, nos preparará para la verdadera cuarta revolución industrial, pues a lo largo de la historia cada generación ha vivido de manera diferente. Si vemos el esquema que acompaña de estos lados, en la primera columna, dice cuáles son las etapas de esa era digital. Inicialmente, cuando aparecieron los primeros elementos tecnológicos aplicados a la educación, primero fue una etapa muy experimental, tímida, lógica porque un paso nos llevaba al otro y ahí descubríamos que de esa manera se hacía, permisiva porque no sabíamos hasta cuándo determinar qué tan pertinente, qué tan lógico era elaborarlo y en qué momento era
era posible y si había la necesidad de establecer patrones claros y hasta cuándo se podrían lograr. Luego de ese primer momento nos dimos cuenta que teníamos que adquirir una madurez, es decir, saber en qué momento había que utilizar esas herramientas, que no podíamos saturar a nuestros estudiantes porque lo perdíamos. Cuando llegaron los primeros, un ejemplo claro que le decía el documento que me leí, decía que un ejemplo claro es cuando llegaron los primeros videobeam a los salones de clase. Colocar una película, colocar un video, proyectarla, una presentación, se convertía en lo máximo. Hoy nuestros estudiantes nada, este tipo de cosas hacen parte de la cotidianidad y es allí donde el maestro tiene que asumir con su experticia, profesionalismo, las estrategias, cuáles son esas herramientas, descartar aquellas que crean que a pesar de que en algún momento tuvo todo el éxito que esperaban, las situaciones culturales, los momentos sociales han cambiado y eso hace que las estrategias también tengan que variar. Aquí por eso es que planteo que la estrategia y esa estrategia tiene que estar, lo principal de una estrategia es que debe responder a las necesidades de los estudiantes. La última parte aborda lo que tiene que ver con el último parte de esa etapa de la era digital. Hoy en día, ¿qué es la que estamos viviendo en estos momentos? Una educación experimental, una educación versátil, una educación que necesita profesionales creativos que manejen todas estas herramientas y lo más importante que estamos abordando y para lo que estamos preparando a nuestros futuros profesionales, que son abordar la innovación. Aquí les voy a regalar una frase que complementa lo que abordé en el primer documento, en el primer esquema. Dice acá, dice, las personas siempre temen al cambio, le temían a la electricidad cuando fue inventada. No es así. En una conferencia que observé de Bill Gates, él nos hablaba de eso, que todo esto que se está viniendo con la era digital tuvo todas esas etapas que yo mencioné arriba, sino que cuando te toca a ti hacer uso de esa, cuando te toca a ti utilizarles, cuando tú comienzas a sentir todo ese proceso. Inicialmente todos en algún momento hemos vivido todas estas diferentes etapas. Lo importante es que tú no te quedes en una etapa, sino que seas capaz de evolucionar, de avanzar y mostrarle esa cara amable, ese acompañamiento, no solamente metodológico a tu estudiante, sino también socioafectivo. Ayer cuando leía el artículo de Julián de Zuviría decía que hoy, más que un acompañamiento, que no solamente el acompañamiento debía centrarse, decía aquí, un desarrollo académico, sino también socioafectivo. Pues dice, él en unas palabras dice, en épocas de incertidumbre, miedo y encierro, lo que los estudiantes necesitan es la seguridad de un maestro que les está mostrando diferentes estrategias para lograr un objetivo que tanto él como yo tenemos en común, que es lograr procesos de aprendizaje. Antes de abordar cuáles son las estrategias que yo les vengo a proponer, yo quiero hacer como un recorrido conceptual muy clave. Aquí les propongo un esquema, es un mapa conceptual. En este esquema, lo primero que al momento lo tomé, la Universidad Autónoma de México tiene un documento donde les explica a los profesores de la educación superior cuáles son esas estrategias, primero el concepto y cuál es la variedad de estrategias que debe utilizar e implementar al momento de abordar en la educación superior. Bueno, entonces todo lo que voy a explicar ahora, ustedes le van a encontrar un mayor sentido, una apropiación en el desarrollo de las otras actividades que voy a dar como ejemplos. Pero, ¿qué es una estrategia didáctica? Una estrategia didáctica son acciones planificadas por parte del profesor, pero que debe tener ¿qué? Un objetivo claro. ¿Para quién? Para ese estudiante, para que ese estudiante logre una construcción del aprendizaje. Asimismo, que alcance, ¿cuál es el objetivo? Que alcancen esos, cuando usted plantea una guía, un taller, una actividad, ¿cuál es el propósito suyo? Que alcancen los objetivos que están declarados en los programas analíticos, que alcancen los objetivos que están declarados en la actividad que usted ha formulado. Es importante que estas acciones planificadas tengan un procedimiento organizado y formalizado. Cuando hablo de procedimiento, está obtenido orientado a lograr una meta, pero también es importante que su aplicación práctica logre
el perfeccionamiento de los procesos, cómo esos procesos que estoy desarrollando logren y que se alcancen en óptimas condiciones. Asimismo, nos toca a nosotros reinventar el accionar. Muchas de las actividades que yo tenía planeadas para este semestre, me ha tocado adaptarlas, el diseñar guías nuevamente que respondan, porque ya no voy a tener de pronto esa actividad práctica que hacía con un grupo específico del salón. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar en el ambiente, pero como esa guía, sin que pierda su objetivo, la voy a desarrollar de otra manera. Entonces ahí me toca, ahí es con donde el docente con su experticia, con su conocimiento, reinventa todo lo que de manera presencial ha venido desarrollando. Es un procedimiento claro, organizado, claro, requiere técnicas y herramientas. Las técnicas que usted haya diseñado, a veces en ocasiones usted ha diseñado una técnica de discusión grupal, pero lo puede hacer a través de una sesión en Team. Entonces, miren cómo las herramientas que yo utilizo cotidianamente, muchas de estas pueden adaptarse. Decimos que un cambio notorio que hay entre la educación presencial y la virtualidad es ese, en cómo hay un cambio referente al desarrollo de las herramientas, que promueven ¿qué? Un aprendizaje, una reflexión y que nos conduce siempre a la parte crítica. Que miro, que realmente me está sirviendo, que me está utilizando y que definitivamente necesito desechar. Por último, en cuanto a estrategia didáctica hablamos de una planificación, un desarrollo y una evaluación, que esos son las partes de una sesión. Aquí usted necesita, al momento de diseñar esa estrategia, tener primero, claro, cuál es en la planificación, cuáles son los elementos que va a requerir, en el desarrollo, cuáles son las pautas que necesita el estudiante alcanzar, si es un taller, una actividad, la evaluación, cómo ese taller, cómo va a ser retroalimentado, evaluado. Y aquí le toca a usted, luego en esta evaluación, le toca a usted asumir una gama de decisiones. Es decir, cuáles son los objetivos que usted logró o alcanzó, cuáles son las técnicas, pero también cuáles son las actividades que definitivamente no va a seguir implementando. O por el contrario, si fue una actividad exitosa que logró el impacto que usted esperaba, no solamente el impacto, sino el objetivo usted trazado, entonces hay que continuar utilizándolas. Bueno, 6 estrategias didácticas para el desarrollo de las clases mediadas y remotas. Bueno, la Universidad Simón Bolívar, alguno de los profes nos dio la posibilidad de desarrollar un diplomado en cuanto en materia de virtualidad. Aquí nos corresponde leer este documento. A todo el que tenga a través de Amazon pueden adquirirlo, acceder a él. Es un documento muy bueno, que la manera como aborda lo referido a la virtualidad, el aprendizaje a través de la virtualidad, es accesible a todos cualquier persona que esté independientemente, que no esté en el campo de la educación. Allí les muestra todo tipo ahí dice que muestra desde la parte empresarial cómo desarrollar todo lo que tiene que ver con estrategias. Entonces, miren cómo no solamente estoy preparando a mi estudiante en conocimiento, sino también en el manejo de ciertas herramientas digitales. La primera estrategia que nos propone este autor se llama José Luis Valencia, creo que se llama. Este autor, de todas maneras, yo ahorita a través del chat les aclaro el nombre del autor, porque en el momento él dice fundamentos. En este libro de fundamentos nos plantea primero que lo primero que tenemos que utilizar es la planeación de sesiones. Es decir, que esa planeación tiene que tener, si yo voy a abordar una temática, yo tengo que plantear cuáles son las sesiones que voy a abordar, pero también cuáles son las actividades que componen cada una de las sesiones y cuál es el instrumento o cuál va a ser la manera como yo voy a evaluar esa actividad. Y eso lo hago a través de una secuencia didáctica. Las estrategias didácticas deben estar organizadas por lo que les dije ahorita en el esquema. Deben tener una planeación, un desarrollo y deben tener una evaluación. La segunda estrategia que abordaremos son las guías de clase. Para las guías de clase dice que es importante que para cada corte se organice a través de guías o semanas. Es una sugerencia metodológica que sugiere el autor. Dice que a través de la virtualidad es necesario para todos los que hemos hecho diplomados, cursos virtuales, hemos tomado, y también aquellos que organizamos nuestras sesiones de trabajo a través del aula extendida, nos damos cuenta que ahí organizamos unidad 1, unidad 2, unidad 3,
una unidad para cada corte. Entonces estamos realizando ese proceso. Ahí les colocamos documentos, presentaciones, evaluaciones, o sea que estamos desarrollando todo ese proceso a cabalidad. Hay una estructura definida, claro, es necesario que cada guía tenga una estructura que, bueno, yo les voy a proponer una dentro de un esquema, no quiere decir que sea el único, me imagino que muchos de ustedes tienen guías más completas, más organizados, simplemente lo que estoy haciendo aquí es un acercamiento basándome de ejemplos, un recorderis de todas esas estrategias que están a la mano y que de pronto en el momento nos recordamos o que venimos utilizando. Entonces, es para el momento, si usted está utilizando una de las estrategias que yo estoy hablando, está al contrario, está comprobando que lo que usted está haciendo es correcto, es pertinente, es apropiado y que tiene una fundamentación teórica al momento de implementarse. No saturar con actividades, porque a veces pensamos que saturar, que necesito X número de notas, necesito, no. Simplemente toda actividad debe estar fundamentada, tienen que tener una razón de ser y deben cumplir al objetivo central. Retroalimentar las guías. A veces nos preocupamos porque dice, ¿cómo yo voy a retroalimentar si tengo 40 estudiantes y tengo 5 grupos? Usted lo puede hacer a través del foro, a través del chat, crear una presentación luego de que revisó todo, que leyó todos los ensayos, por lo menos, si usted leyó todos los ensayos, entonces, ¿cuáles son las particularidades que tienen esos ensayos? Si tuvieron dificultades al formular la tesis, que la tesis no es debatible o que la tesis no es clara, entonces yo sé que la próxima presentación, que la próxima explicación tiene que estar referida a ese aspecto en que noté la debilidad. Establecer un objetivo claro. Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo que les planteo yo. Espero que todos lo puedan visualizar. Lo primero que debe tener la guía es un nombre. Ese nombre va de acuerdo a los temas o saberes que usted va a abordar a lo largo del proceso. Usted coloca, luego plantea un objetivo y se especifica aquí en el objetivo cuál es el propósito, cuáles son los aprendizajes que usted desea lograr con el desarrollo de esa guía. Luego usted plantea la introducción. Aquí, como es una guía modelo, en la introducción nos plantea cuáles son los aspectos que debe contener esa guía. Entonces, en la introducción dice acá, describa lo que el estudiante debe saber, cuáles son los conceptos, las habilidades, los conocimientos que debe saber para poder desarrollar la actividad a cabalidad. Asimismo, es necesario plantear unas orientaciones previas, que son los aspectos que yo les hablaba ahorita al iniciar, de que debe tener claro una descripción de la actividad, cuáles son los puntos de desarrollo, quiénes son los responsables. En los responsables yo voy a plantear si es individual, si es grupal, y qué bueno porque a veces la información se tergiversa o algún estudiante no le quedó claro luego de la sesión que tuvimos a través de la videollamada. Entonces es importante que quede un instrumento formal. Recordemos que toda estrategia hay una formalidad del proceso. Dejar claro si es individual, si es grupal, los entregables, qué características tiene ese entregable, bajo qué rigor va a ser evaluado. Y por último, yo voy a determinar cuáles son los criterios y sé que se aplicarán en esta entrega y si tendrá calificación o no, simplemente hace parte de un ejercicio. Listo. Me imagino que todas las preguntas que se les vaya ocurriendo, que de pronto en el momento yo no haga, de pronto no profundice mucho y usted cree que es importante o relevante, lo puede ir a través del chat aclarando, que aquí en un momento dado vamos a ir aclarando todas esas dudas. O de pronto, quien quiera que ustedes nos esté dando un indicio de cuál es el posible tema para una próxima sesión, también puede darse. Bueno, la siguiente estrategia, aquí dice la guía de clase, que amerita una guía de clase que debe ser estratégica, debe tener toda la creatividad, debe cumplir con todo ese proceso y es necesario que sean, acá dice, cada clase se enlaza con las sesiones anteriores, el profesor evalúa, supervisa, retroalimenta constantemente al estudiante y es importante que tenga un final o un cierre de la sesión. Estas guías pueden ser acompañadas de las masterclass, una clase magistral que usted va a hacer a través de una de las sesiones por Teams o por el aula extendida. Es importante al momento de desarrollar una clase magistral y también o asimismo es necesario tener al momento de desarrollar una clase, es necesario tener en cuenta que toda clase tiene una secuencia didáctica.
¿Qué es una secuencia didáctica? Es la estructura que debe tener una clase, independientemente sea el programa que usted corresponda, independientemente sea el objetivo que usted se ha planteado, ella debe tener una preparación. Esa preparación debe tener la presentación de una tarea o guía que el estudiante debe conocer previamente. Cuál es el diseño, es decir, cuál es el diseñar un objetivo claro para que el estudiante sepa qué aprendemos, cuál es el objetivo con el que se está desarrollando esa actividad. En el diseño de la tarea también es necesario, como lo dije en la guía, dejar claro qué haremos, cuál es la parte práctica de esa actividad. En la producción dice actividades que respondan a los objetivos del PAD, buscar información, completarla, organizarla. En ese proceso de producción hay que dejarle, tanto ofrecerle la documentación, pero también hacer que esa información que él tiene sea digerible, proponerles esquemas, presentaciones, videos, diapositivas, cosa que a través de las diferentes actividades que yo voy utilizando, vaya atendiendo los diferentes estilos de aprendizaje que voy a tener dentro de mi aula de clase. Entonces, cuando yo soy versátil y cuando yo soy creativo en el uso de diferentes estrategias, puedo atender las necesidades que voy encontrando dentro de mi grupo. Es necesario evaluarla, claro, porque si yo lo dejo simplemente en la elaboración de un esquema, en la elaboración de un mapa conceptual, en un boceto, una información, si lo dejo allí, estaría incompleto el proceso. Pero yo no solamente necesito evaluar los resultados de aprendizaje, sino también evaluar las estrategias que me están permitiendo a mí lograr qué hemos hecho y qué hemos aprendido. La evaluación es un proceso que es transversal, porque yo tengo que hacer evaluación antes, durante y al finalizar el proceso, para que me permite a mí determinar cuáles son los avances y las debilidades. Asimismo, me permite dar con una rigurosidad en cuanto a los entregables, porque en ocasiones les exijo en la rúbrica que les estoy dando, pero si no, ellos no han tenido las bases suficientes para alcanzar esos criterios, la gran mayoría del salón puede que no logre el proceso. La otra estrategia que nosotros proponemos a lo largo de esta sesión están los organizadores de la información. Al iniciar, yo les hablaba de cuán importante es que nosotros como profesores tengamos claro cuál es el organizador que yo voy a utilizar. ¿Por qué es importante tener claro cuál es el organizador? Porque es que cada organizador responde a una estructura, a una superestructura. Lo importante es determinar primero qué características tiene esa tipología textual para así yo determinar cuál es el organizador de la información apropiado para utilizar. Los organizadores de la información, Joseph Novak nos habla sobre lo importante que es ofrecerle a los estudiantes organizadores de la información, porque aparte de lograr una construcción del sentido global del texto, también estoy logrando que toda esa información quede completamente jerarquizada, estructurada dentro del texto. Para eso es necesario establecer los objetivos claros de cuáles son la razón de ser de los organizadores de la información. Y ellos son, refuerzan, descubren y generan autonomía. Refuerzan cuando se convierte en cuando permiten relacionar, contextualizar una información, cuando la hacen accesible, como les dirían, como lo dicen los muchachos, lo hacen digerible. ¿Cómo es eso que un documento puede estar mostrando de manera muy densa a través de un organizador de la información? Cuando yo comienzo a desglosar las categorías, lo hago mío, lo hago accesible. Me permite descubrir el significado de las categorías que aborda un documento. ¿Qué son las categorías? Son los temas o subtemas que aborda un documento y que el conjunto de temas o subtemas me van a llevar a mí a la construcción global del sentido del texto. Asimismo, estos organizadores generan autonomía. Cuando mandamos a hacer un mapa conceptual, que es lo más común que utilizamos, no es el único, hay una gran variedad, pero el que sí he notado que los profesores utilizan en el mapa conceptual. Entonces es importante que esa evaluación sea constante de los saberes, de las estrategias, que responda, porque yo puedo estar planteando un texto expositivo y en ese texto expositivo puede que se comparen dos aspectos, de cómo yo a través de un cuadro comparativo, yo puedo, si en ese documento es expositivo, pero compara dos aspectos, yo puedo establecer un cuadro. La actividad o el entregable puede ser
un cuadro comparativo de los conceptos que aborda el documento. Por último, es importante tener claro que los organizadores de la información deben evidenciar un alto nivel de las competencias comunicativas, tanto en la sustentación de la actividad como en la estructura. Al momento de plantear un organizador gráfico, yo tengo que tener en cuenta la estructura que responda a la tipología textual, que tenga los conceptos o categorías claves o conceptos fundamentales que aborde el documento y qué tanta apropiación o nivel de profundidad me está proponiendo el estudiante en el texto. Aquí están los más comunes, aquí está un ejemplo de cada uno, está este es el mapa conceptual, este es un mapa mental, una línea de tiempo, esos documentos que requieren de pronto un recorrido histórico por la fecha más importante, y también encontramos el cuadro sinóptico. Otra estrategia, no son 6 estrategias las que vamos a hablar hoy, esta es la número 5, es la infografía. Bueno, con estas las infografías es una estrategia muy novedosa que se adapta a muchos temas de interés que estoy seguro muchos de ustedes van a utilizar. Al momento de plantear una infografía, es importante que usted defina cuál es el tema central de su infografía, determine cuál es el objetivo, las características, que dibuje, que esquematice antes de ir a la página a construir la infografía, cuáles son las características, darle todo el bagaje conceptual que necesita el estudiante para poder desarrollar su infografía. Aquí yo tengo un ejemplo que utilicé con los muchachos de Introductorio a Ciencias de la Salud. Yo a través de una guía abordé lo que tenía que ver con las infografías y lo utilicé a través de un artículo. Entonces, un artículo reciente, se los coloqué y en la guía les sugerí diferentes páginas donde ellos podían ingresar a desarrollar una infografía. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos, no solamente sea yo quien maneje en las herramientas digitales, sino que sean ellos también. Y que yo les decía a ellos, cuando usted va a sustentar, cuando usted va a explicar un tema, qué chévere sería que la diapositiva que usted está utilizando sea un esquema claro, conciso, breve, y qué tal si utiliza una infografía donde mira cómo a través de esta infografía logra abordar diferentes temas sin perder, porque a veces en la infografía pensamos que vamos a perder mucha información. No, usted al contrario, aprende a sintetizar lo clave, lo fundamental, a mirar, a argumentar, a sustentar, porque cuando ellos tienen que sustentar la infografía, tienen que explicarnos primero cómo les fue en el desarrollo de la estrategia. Yo también les propuse dentro de los links, por si acaso había alguno que no tenía el acceso a estas plataformas, porque las plantillas son gratuitas, otros son pagos. Entonces yo también les coloqué al finalizar 2 links, uno de YouTube, 2 videos, uno donde explica cómo lo pueden hacer en Word y otro cómo lo pueden hacer en PowerPoint. Entonces allí es importante dotarlos de todas esas herramientas para que el estudiante, si de pronto no ha logrado, es más, tuve la experiencia de un grupo de estudiantes que no utilizó ninguno de los que yo les había propuesto, pero en el foro que hicimos de la evaluación de la herramienta, me comentaron que habían utilizado otro porque era más accesible, más práctico y que se los permitía descargar en PDF. Entonces, y a otros les tocó hacer captura de pantalla porque algunas páginas de estas simplemente no las dejan descargar. Entonces, miren todo lo que uno va aprendiendo con el desarrollo de una estrategia. Esta fue diseñada por Geniali, uno de los links que yo les sugerí para el desarrollo de la infografía. Dentro de las últimas estrategias está la lluvia de ideas, que es algo que hemos utilizado todos nosotros en algún momento, tanto al momento de diseñar una infografía como al momento de leer un documento, que a veces lo hacemos a través de nuestro cuadernito de apuntes o lo hacemos a través del subrayado, pero siempre tenemos cuáles son las ideas claras. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de una lluvia de ideas? Establecer el tema o la problemática a resolver o cuál es el tema central del documento, generar la mayor cantidad de ideas, luego a usted ya le toca jerarquizarla. Entonces, vámonos al concepto central de lluvia de ideas y se consiste en generar el mayor número posible de respuestas o ideas en torno a la situación problema. Determinar los criterios para evaluar las ideas generadoras, es decir, cuáles se convierten en ideas principales y cuáles se convierten en ideas secundarias. Señalar cuál es la mejor opción para el momento de presentar, desarrollar
cómo si me tocaría organizar estas ideas en un organizador gráfico, cuál sería la mejor forma, o a partir de ideas que señalé o saqué a partir de un documento, cómo soy capaz de producir un texto. La extensión en párrafos ya la decide usted como profesor, dependiendo de la extensión del documento donde lo haya tomado. La última estrategia, estrategias de análisis morfológicos. Estoy segura que todas estas estrategias en algún momento dado la han utilizado. Lo primero, el análisis morfológico, ¿a qué hace referencia? Dice, esta estrategia busca descomponer un producto, un concepto, un problema, en los elementos o características básicas que lo conforman. El documento guía que leí para desarrollar esta presentación decía que también lo podemos hacer con un ejercicio. Cuando yo planteo un ejercicio en un nivel básico, hasta ir un nivel medio, hasta llegar a un nivel avanzado. Si lo voy a hacer con respecto a un tema, tengo que identificar el problema, cuál es la situación a resolver, analizar, construir cuáles son los atributos, las características esenciales que tiene, cuáles son las ideas secundarias que me propone, y seleccionar cada atributo o cada característica y hacer desglosar. Por último, voy a atender las preguntas que cada uno de ustedes tiene y también me gustaría regalarles la siguiente frase. Dice, en el centro de la transformación educativa está en las personas, no en la tecnología. Recordemos que la tecnología nos va dando a nosotros las herramientas que tenemos pero quien le da el sentido pedagógico a todas estas estrategias es usted. Y son estrategias didácticas porque van a direccionar o a estructurar los procedimientos que se requieren para el desarrollo metodológico. Entonces, me gustaría escucharlos si tienen alguna pregunta, algún comentario por hacerme. Bueno, Laura, muchas gracias. Vamos a manejar la siguiente dinámica. En este momento, antes de entrar a la fase de preguntas, vamos a compartir con nuestros profesores de la universidad 9 sencillas recomendaciones para llevar con éxito sus clases mediadas y remotas. Entonces, me permiten un momento, hago el cambio para que lo veamos todos en pantalla y también venía adjunto en la invitación, pero de todas maneras se los voy a compartir el enlace a través del chat. Me disculpan un minutico y voy haciendo ese proceso. Les estoy compartiendo el enlace para que lo puedan visualizar mejor y voy a retirar. Acá, listo. Entonces, en la universidad tenemos que dejar claro estos 9 sencillos pasos. ¿Por qué? Porque debemos unificar en nuestro lenguaje y debemos tener claro que esto ha sido un cambio inesperado. Nosotros somos muy diestros en el momento de realizar nuestras clases presenciales, pero estamos frente a un nuevo escenario en el cual hemos tenido, algunos teniendo unas competencias digitales más diestras que otras, hemos tenido que enfrentarnos al nuevo reto y al nuevo desafío, como lo bien indicaba Laura, de trasladar nuestro escenario de aprendizaje. Y para trasladar ese escenario de aprendizaje, el Departamento de Pedagogía junto con el Departamento de TI han hecho sus mayores esfuerzos por brindarles no solo las herramientas tecnológicas mediadas para poder hacer, valga la redundancia, estas clases mediadas por TIC, sino ahora estamos concentrados en un proceso de poder entregarles a ustedes el sentido, el porqué. Si la mediación y la herramienta sola es simplemente un instrumento para llegar para lograr algo, pero lo que realmente también tenemos que ser conscientes es la importancia que tiene el mensaje, la importancia que tiene el contenido y el cómo llevamos a cabo las cosas. Entonces voy a comenzar en primera medida aclarando que el término de clases mediadas y remotas corresponde a lo que está haciendo la universidad. La universidad está generando una simulación de un aula presencial en otro espacio, en un espacio que es una aula mediada por tecnología, un escenario en el que estamos conectados, pero desde lugares distintos. O sea, se da ese contacto, se da esa interacción, pero cada uno ubicado en lugares remotos, en lugares de distinta ubicación geográfica. Mientras tanto, que no lo podemos confundir con el término virtual, porque el término virtual ya hace referencia a una modalidad
que requiere tiene unas características muy puntuales. Se parece mucho porque también tiene una mediación tecnológica, eso está claro, pero tiene unas estrategias de enseñanza-aprendizaje distintas. Entonces, no quiero que caigamos en el error de decir que estamos haciendo unas clases virtuales, porque eso también se implanta en la mentalidad de que estamos haciendo unas clases virtuales y la virtualidad no es así, y no, nosotros estamos haciendo unas clases mediadas y remotas, y eso es también lo que a nuestros estudiantes les debe quedar claro. Estas clases mediadas y remotas, como ustedes ya lo han podido vivir, tienen o presentan dos momentos claves, que son el momento sincrónico y el momento asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? El momento sincrónico, como la expresión lo demuestra, corresponde a una interacción que se da o se da en un momento en simultáneo. Entonces, se establece lo específico en ese momento se da todo lo fundamental que se va a trabajar. Como bien lo indicaba Laura, se dan las instrucciones precisas, se marca la ruta de trabajo, que los estudiantes sientan y comprendan que hay una planeación. Entonces, también se recomienda que estos tiempos sean bien aprovechados, que se enfoquen a comprender a los estudiantes, que los estudiantes comprendan bien cuáles son los aspectos relevantes que van a tener para el desarrollo de sus cursos. Es importante señalar que el hecho que yo tenga 3 horas seguidas de clases normalmente no significa que yo debo estar conectado con los estudiantes 3 horas seguidas de clases. Entonces, para eso estaban las estrategias que Laura les indicaba. Puedo manejar y puedo sortear ese tiempo que yo tengo disponible, lo puedo manejar de acuerdo a mi planeación y no necesariamente tengo que estar conectado todo el tiempo. También manejamos un momento asincrónico. Asincrónico se refiere a un término que estamos trabajando no necesariamente al mismo tiempo. Entonces, para llevar a cabo este momento se tienen en cuenta los recursos del aula extendida. Tenemos que tener en cuenta muy bien de programar nuestras fechas de apertura y cierre, de las actividades, que ellas están generalmente en horario militar, entonces tener en cuenta eso, tener en cuenta los criterios de evaluación asignados, como dejarles siempre claros eso que le estamos evaluando, de qué a qué, cómo se califica, qué peso tiene el total de la nota del curso, si corresponde a la nota de un 30%, de un 15%, de un 10%, qué es y cómo se evalúa. Y para mí, ¿qué es un trabajo bien entregado? O sea, no lo podemos dejar a lo subjetivo, sino que darle las indicaciones del que, por ejemplo, para obtener la nota máxima de este trabajo, que es 5, yo requeriría que esté con el correcto uso de normas APA, la correcta argumentación, la correcta citación, o sea, todo lo que corresponde a un trabajo ideal, o sea, dejarles claro qué es lo que ustedes esperan recibir. Y para que exista una coherencia entregable de los recursos. Esa es nuestra primera pues, recomendación. Existe una segunda recomendación que habla del tiempo suficiente, o sea, las actividades formativas deben ser planeadas y ejecutadas con el tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que se puedan, primero, percibirse su planeación, que no parezca una situación improvisada, una clase que se está generando de manera, y tampoco sofoque a los muchachos. Entonces, se debe, con el fin de sortear situaciones de que puedan ser de que algún muchacho no se pueda conectar o existan dificultades de acceso o que no tengan dispositivos, porque también nos está pasando casos en que nuestros estudiantes no cuentan todo el tiempo con los recursos tecnológicos o todo el tiempo o con internet quizás de baja calidad que se les cae en cualquier momento. Entonces tenemos que ser flexibles. No podemos, por ejemplo, decir que hoy vamos a dejar un trabajo y el trabajo se tiene que entregar mañana a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasa con el muchacho que se le cayó el internet o se le fue la luz todo el día? Entonces, tenemos que ser un poco coherentes entendiendo la situación de país y la situación mundial por la que estamos atravesando. Por otra parte, existe una tercera recomendación que habla que
para el éxito de las clases mediadas, lo que les tiene consecuencia con lo que venía diciendo anteriormente, acomodarnos a este ritmo, respetar tiempos y horarios de trabajo de cada grupo. Por ejemplo, si mi clase es de 8:30 de la mañana a 10:30, pues nuestros encuentros de clases mediadas o mis encuentros presencial virtual con mis estudiantes deben estar enmarcados en ese horario de tiempo, porque ellos ya tienen una planeación de otras asignaturas, de otros cursos, y tienen una planeación de otras cosas dentro de su ser, dentro de su entorno en el que están. Entonces no podemos interrumpirlos a cualquier hora porque esa es la hora que yo me puedo conectar. Entonces no, debemos ser muy respetuosos del tiempo de los demás. Tenemos una cuarta recomendación que corresponde a la importancia de variar las estrategias para el desarrollo de las clases. Y es por eso la pertinencia a lo que estaban escuchando hoy en nuestra webinar. Estamos poniendo a ustedes, mostrándole que existen variedad de estrategias didácticas para llevar ese contenido y ese mensaje a nuestros estudiantes. Hagamos uso de las diferentes variedades y los diferentes recursos que existen, que se apoyan muy bien con los procesos de TIC. Entonces, aunque el discurso magistral siempre es válido, o sea, ustedes son excelentes profesionales y dueños de su conocimiento, existen otras formas de llevar un contenido, por ejemplo, el uso de videos, existe la creación de foros, proponer lecturas guiadas y comentadas, realizar guías de trabajo, como lo planteaba Laura. Laura le daba un ejemplo de instructivos o guías de trabajo que direccionaban al joven, que dinamizan a los estudiantes. ¿Esto logra qué? Dinamizar a los estudiantes en que en su entorno no siempre estén reglados como idénticamente lo hacían en la presencialidad. O sea, o porque no estamos en un salón de clases todos juntos, entonces a veces hay que replantear esas estrategias que estamos usando. Tenemos una quinta recomendación que va de la mano con esto, que los invita a conocer que hay técnicas inmersivas, colaborativas y autónomas. Entonces, ¿cuáles son las inmersivas? Corresponde a todos los simuladores, a todos los juegos de rol, juegos serios, porque eso es gamificación, videojuegos, selección de condiciones y laboratorios remotos. O sea, esos son los inmersivos. ¿Por qué? Porque trasladan al estudiante a otra realidad que simula esa práctica o simula como si estuvieran viviendo y haciendo la actividad. Yo he visto a través del chat ejemplos muy bonitos de lo que están haciendo en facultades, por ejemplo, fisioterapia, enfermería. Están haciendo unas cosas muy bonitas a nivel de esas simulaciones y de esas estrategias para meter al estudiante en el cuento inmersiva como si estuvieran en su clase. Y son clases que los estudiantes mandan videos o se graban o el estudiante simplemente pone la cámara y los profesores ven cómo realizan o cómo identifican el elemento práctico que tenían que hacer en clase. Entonces, también ahí va mucho de creatividad y recursividad del profesor. Están las técnicas colaborativas, como su nombre lo indica, que corresponden a estimular el trabajo colaborativo, el debate en redes o el debate en el aula extendida por medio de foros y la búsqueda y la participación de comunidades virtuales. Recordemos que las comunidades virtuales pueden ser también, se pueden dar en el WhatsApp, se pueden dar en un Facebook que tenga el curso de manera cerrada. O sea, hay formas de estimular de pronto ese trabajo colaborativo, tanto en el aula extendida como en las redes que ustedes manejan ya con sus estudiantes. Existen las técnicas autónomas que ya sí corresponden más a lo que vimos hoy, que son de pronto elaboración de ordenadores gráficos, monografías, ensayos y todo este tipo de elementos o de estrategias que se pueden adaptar a cualquier curso. Es muy importante la sexta recomendación, muy importante, que podamos grabar nuestras sesiones y publicar los enlaces en el aula extendida. ¿Para qué? Para todos aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad para poder conectarse o no han podido asistir, entonces puedan recurrir. O de pronto alguien que no haya entendido o comprendido el tema pueda repetir tantas veces la grabación para que logre una mayor apropiación del tema.
Como séptima recomendación, tenemos la de no excederse en las actividades y centrarse en las que le permiten evidenciar los resultados esperados del aprendizaje. O sea, estas instrucciones, todo esto que damos debe ser siempre claro, puntual, tener toda la información para que el estudiante las pueda desarrollar. No porque ponemos más tareas, lo estamos haciendo mejor. No. O sea, y ser coherentes con lo que está declarado en el PAC, ser coherentes con, con lo que se está, con el tiempo y los recursos que se cuentan y poder dar unas instrucciones claras que el estudiante cumpla con una actividad bien llevada que nos permita evidenciar ese resultado de aprendizaje esperado. Entonces, tenga en cuenta además que la capacidad real para recibir, su capacidad real para calificar, recibir y retroalimentar trabajos, lo cual siempre es muy importante. Todos los estudiantes siempre van a querer una retroalimentación y un acompañamiento por parte de usted, que es el profesor. Tenemos una octava recomendación que corresponde ya a la evaluación, en la cual esta evaluación tenga diversos tipos de calificación, producto de diferentes actividades que han sido desarrolladas en los momentos sincrónicos y asincrónicos. Entonces, en la plataforma han sido dispuestos, ustedes lo ven, aula extendida y Teams, tienen también la biblioteca, pues la base de datos de biblioteca, y tienen las diferentes herramientas incluidas en el aula extendida para poder realizar estos diferentes ejercicios de actividades de evaluación. Por último, recuerde que su actividad, su creatividad y su conocimiento sumados a todas sus habilidades pedagógicas son las mejores herramientas con las que usted cuenta para tener éxito en sus clases mediadas y remotas. Bueno, una vez dicho esto, ahora sí los invito a lo siguiente. Los invito a que ya escucharon a Laura, ya escucharon las 9 recomendaciones, podamos pasar a una sesión de preguntas en las que ustedes estamos dispuestos a responderlo y a crear como generar ese espacio para resolver dudas. Y otro ejercicio después de ese que es para nosotros supremamente importante y es que por favor nos indiquen a través del chat qué sugerencias tienen para generar nuevos webinars. O sea, sobre qué temas. ¿Cuáles son los posibles temas? Sobre qué aspectos quieren que nosotros profundicemos en los webinars que vamos a tener próximamente. Entonces, voy a ir leyendo desde acá para ver cuáles preguntas están surgiendo. Me permiten un momento. Bueno, acá está la participación de la profesora Giselle. Indica que personalmente me gustaría solicitar material para poder ampliar el tema de estos materiales que me pueden ayudar en mis clases remotas, mapas, infografías, ya que cada una tiene reglas, ¿es cierto? Así podemos orientar mejor a los estudiantes para el diseño de los recursos, que esos también pueden usarse en sus participaciones. Sí, esa la respondo, déjame la respondo yo, Laurita. De hecho, la otra semana tenemos planeado como una webinar sobre infografías como una herramienta. Ya no, listo, ya en estas 2 últimas webinars ustedes han visto mucho esa parte pedagógica, pero entonces tenemos planeada como una webinar donde ustedes ya puedan aprender cómo hacer correctamente una infografía a través de unas herramientas tecnológicas, ya teniendo claro pues toda esta plataforma pedagógica. No sé si quieres agregar algo, Laura. Bien. Bueno, parece que Laura tuvo problemas acá de conexión. Bueno, acá también nos dicen, me gustaría información sobre estrategias para el desarrollo colaborativo. Excelente. Nuri, ¿estás conectada? ¿Quisieras ampliar un poco sobre esto? ¿Me puedes? No sé si tienes, y creo que las personas están teniendo problemas de conexión. ¿Tienes problemas de conexión? Aló.
Sí, parece que mis compañeras tuvieron un problema de conexión. Bueno, sí, estrategias como tal, las estrategias de desarrollo de trabajo colaborativo y Hola, 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 hola. Ahora, ya estás, listo, Hola. ya te Sí. pueden escuchar. Adelante. Está intermitente. Sí, sí, Bueno, sí, excelente lo que hemos escuchado hoy. Muy coherente con lo que se ha venido planteando desde que ocurrió esta coyuntura de irnos a trabajar a casa a través de clases remotas. En lo que tiene que ver con la pregunta, las estrategias para el aprendizaje colaborativo tienen que ver con propiciar en el estudiante lo que se planteaba en la webinar anterior, en lo que tiene que ver con el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje entre pares, en donde el estudiante, el profesor utiliza recursos para que el estudiante haga aprendizaje en conjunto con sus pares, ¿sí? Precisamente en el diplomado que estamos cursando con IT Madrid, un diplomado sobre educación virtual, estamos cursando, nos planteaban una serie de, una plataforma a través de la cual el estudiante puede ir construyendo conocimiento y puede ir desarrollando trabajos en coordinación con sus compañeros, ¿sí? Aquí, en lo que tiene que ver con el aula extendida, el recurso que tenemos allí para desarrollar el aprendizaje colaborativo es a través del foro, a través de la wiki, una tarea que sea desarrollada en conjunto, en una clase, en una masterclass, es decir, un encuentro sincrónico, el profesor puede allí propiciar una lluvia de ideas sobre un tema que también está enmarcado dentro del aprendizaje colaborativo, es decir, cada uno aporta la construcción del concepto, en el análisis de la teoría, en el estudio de lo que se está planteando en ese momento. Es eso, es de lo que podemos nosotros echar mano en este momento, porque no tenemos acceso a otras plataformas que ya están diseñadas especialmente para lo que llaman el aprendizaje social. En este momento nosotros tenemos el aula extendida y lo que ofrece el aula extendida es unos espacios en los cuales haya una interacción y en eso el profesor tiene que ser muy creativo. Entonces el aprendizaje colaborativo es que el aprendizaje se construya a partir del aporte que cada estudiante le hace al proceso, y eso tiene que ser orientado y guiado por el profesor. Sí, ahí me gustaría implementar algo. Sara, dígame, ¿quién habla? Laura. Sí, a mí me gustaría, ya que hablan de aprendizaje colaborativo, y yo veo que los profes tienen el interés sobre cuáles estrategias, me gustaría sugerirle, hay un libro que se llama Metodología Participativa de la Enseñanza Universitaria, de Fernando López Noguero, es este libro que aparece aquí. Con este libro, aquí te dan diferentes estrategias, es un libro bastante completo que te ofrece diferentes estrategias sobre aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, te describen la actividad, técnicas grupales, técnicas individuales que se pueden aplicar desde diferentes aspectos, sesiones. Es un libro bastante completo. Entonces, a través de este libro, que pueden también tener vía electrónica, entonces pueden acceder a él y allí van a encontrar un conjunto de estrategias que responden al modelo de aprendizaje colaborativo. Sí, gracias. Para complementarla a ustedes dos. Acá el hecho, bueno, voy a cerrar el micrófono para que no se escuche aquí. Acá el hecho de como tal, existen muchas plataformas para trabajo colaborativo social y para ayudar a dinamizar esa interacción. De hecho, ustedes ven, por ejemplo, el mismo Google en su Google Docs, cuando nos permite trabajar un documento de Word o Excel en el que varios autores participan de manera simultánea, ahí ya nos está permitiendo hacer ese trabajo colaborativo. Y eso de por sí ya puede ser una actividad que ustedes puedan enfocar, que
con un estudiante que trabajen con su Gmail o que trabajen a partir de sus correos un mismo documento todos al tiempo, un PowerPoint, etcétera. Pero lo importante que hay que rescatar no es tanto la herramienta, sino que ustedes tengan claro cuándo es trabajo colaborativo, cuáles son sus técnicas y de qué competencias fortalece y hacia dónde vamos, qué queremos con ese trabajo colaborativo. O sea, qué buscan ustedes dentro de las competencias planteadas en su curso que los aboque a llegar a usar esa estrategia didáctica. Entonces, les devuelvo la pregunta a los profes, o sea, que evalúen esto. Y vamos a encontrar excelente el texto que les recomienda Laura, porque tiene diferentes técnicas, tiene diferentes formas de ejercicios en que ustedes pueden aplicar en sus cursos, diferentes cursos. Y la mediación, para la mediación, lo más básico que tenemos y lo más a la mano que ustedes tienen, el aula extendida. Pero realmente el trabajo colaborativo, una vez esté planteado, lo que hay es herramientas que son libres para que ustedes lo puedan llevar y plantear en su clase. Pero es importante ustedes conocer el para qué lo quieren hacer y qué buscan, al usarlo en su clase. Voy a pasar a otra pregunta de la profesora, pero de la profesora Judith, del programa de Derecho. Nos dice, hola, buenos días, soy profesora de la Facultad de Derecho. ¿Qué herramientas puedo usar para que mis estudiantes participen en audiencias simuladas en materia penal? Bueno, realmente el mismo Teams, te puedo responder desde la parte tecnológica, el mismo Teams se convierte en una herramienta propicia para que tú puedas simular tu audiencia. Aquí lo que tienes que tener presente es que la estrategia, volvemos a la estrategia y a las técnicas que les mencionaba en las 9 recomendaciones sencillas, tú estarías usando una técnica de juego de roles. Exactamente, juego de roles. Entonces ahí lo que tú vas a hacer es meterlos a ellos en el cuento. Cada quien tiene un rol, tiene unas responsabilidades, deberes, funciones, y cómo se desempeñan en ese rol y cómo ejecutan ese aprendizaje colectivo es lo que tú vas a venir a plantear, evaluar. Entonces ahí tus instrucciones de esa actividad deben ser muy claras a lo que tú buscas hallar o cuál es tu objetivo o tu propósito pedagógico. Entonces, tú lo haces perfectamente armando un juego de roles. ¿Quieres agregar algo, Laura? Sí, también me gustaría que le dejara claro eso que tú dices, que construir un guión que guíe cómo podría ser una audiencia en el que se puedan asumir desde diferentes roles una posición tanto argumentativa al momento de desempeñar el rol, pero también guiar cuál es el proceso, que todos conozcan cuál es el caso que se está estudiando, que se está analizando en el momento, para así lograr una simulación completa donde cada quien asuma el rol dependiendo la figura que representa y teniendo claro cuál es el tema a debatir, cuál es el tema a tratar. Bueno, ok. Vamos a ver qué más preguntas. Bueno, veo comentarios muy positivos. Me agrada que esta charla les haya gustado. Pues es nuestra idea, lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y con mucho compromiso, entendiendo el Departamento de Pedagogía está acá para darles todo el apoyo en este momento, y pues siempre ha sido así, pero en este momento más que nunca. Tenemos otro, bueno, también habla del aprendizaje colaborativo, creo que eso ya lo discutimos. Me preguntan sobre el libro, Laura, el libro que mostraste, por favor, si puedes escribir en el chat el nombre completo con su autor y cómo ellos encuentran ese libro, en formato electrónico, en la biblioteca, cómo lo pueden encontrar. El libro es de Ediciones de la U, y Ediciones de la U también tiene su plataforma en línea. Entonces pueden acceder a través de Ediciones de la U. Igual yo les voy a mandar a través del chat el nombre del libro y el autor. Es muy chévere el libro porque en la parte inicial nos muestra toda la información, toda la parte conceptual, y en la segunda parte del libro ya viene esa metodología participativa, cómo es aplicada al nivel superior. Entonces nos dan como, aquí dice técnicas de animación y presentación,
técnicas de análisis general, ejercicios de atracción, o sea, es bastante completo. Y aquí en la última parte ya nos dan como un recorrido metodológico, inicio, desarrollo y fin de una sesión metodológica. Bueno, sigo leyendo el chat, más que todo son comentarios muy positivos, gracias. Sí, nos pide Laura como sugerencia para las próximas intervenciones que hagamos énfasis en cada una de las metodologías y las estrategias didácticas planteadas de manera separada. Yo sé que podamos brindar las próximas cualificaciones en línea, las podamos hacer ya separando cada una y para poder ampliar cada tema ya de manera más precisa. Precisa, perfecto. Sí, por eso es que, como lo comentabas tú, es necesario que nuestros profes nos comenten cuáles son las dudas, cuáles son los temas que quieren que abordemos en las próximas sesiones, porque ellos en este momento constituyen un elemento fundamental para nosotros desarrollar las próximas sesiones. Bueno, señores, estoy leyendo, no veo, bueno, no veo más. Ya voy a ir la última intervención también de la profesora Judith. Bueno, nos felicita al departamento y nos pregunta si existe en nuestra universidad cursos o plataformas virtuales de clases virtuales a donde ellos puedan acceder. Les comento, la universidad junto con el Departamento de Pedagogía, pues liderándolo por Vicerrectoría Académica y el Departamento de Pedagogía, estamos haciendo pues todas las gestiones para así poner a la disposición de los profes pues cursos propios que estaban dentro de nuestra cualificación, podérselos entregar a ustedes en forma virtual. Ustedes ya vieron un avance de eso el semestre pasado para mediados de septiembre hasta noviembre, diciembre, estuvimos trabajando una serie de cursos que fueron un pilotaje y se desarrollaron totalmente virtual. Entonces, con más razón, vamos a seguir trabajando durante este año en estos cursos y en esta plataforma de cursos virtuales. Del mismo modo, estamos trabajando en una alianza con Coursera para que ustedes también puedan tener disposiciones de cursos de otras universidades de manera gratuita a los que puedan acceder para su formación. No sé si Nauri o Laura quieran ampliar un poco más lo que estoy diciendo. Bueno, Laura, te piden que por favor escribas en el curso, no se te vaya a olvidar. Sí, ya lo estoy escribiendo. Ok. La referencia y todo. Bueno, voy a leer el comentario del profesor Carlos. Hay que destacar el interés que están demostrando los estudiantes, lo que nos da a entender que ellos sin querer se venían preparando en la utilización de diferentes ambientes virtuales de aprendizaje. Hoy estamos escuchando más y mejor sus fundamentos frente a cada tema. Es cierto, profe. Sobre todo que recordemos que ellos son nativos digitales. Entonces, al ser nativos digitales, si bien para algunos estudiantes, y no solo lo hablo por la Universidad Simón Bolívar, sino por todas las IES, en todo lo que se ha hecho, no ha sido fácil el cambio, la recepción abrupta de tener que pasar de su presencialidad a un escenario de aprendizaje mediado. Para todos no ha sido completamente a gusto este cambio. Sí es cierto que ellos han adaptado muy bien este cambio en la disposición de sus competencias digitales. Ellos son nativos digitales y por tanto tienen una curva de aprendizaje mucho más rápida a la hora de presentarles una nueva herramienta, y eso es un punto a favor para todas estas estrategias tecnológicas que la universidad ha puesto a disposición de todos, tanto de ustedes profesores como de ellos estudiantes, por supuesto, y eso es un punto a favor, que su curva de aprendizaje es más rápida. Listo. Bueno, nuevamente les agradezco su presencia. Ya damos
por finalizada nuestra intervención y no es todo de pronto lo que teníamos alrededor de las estrategias didácticas para las clases mediadas y remotas que queríamos presentarles el día de hoy. Les agradezco su compromiso, les agradezco su profesionalismo y su deseo de seguir formándose para ser mejores profesores. Entonces, les cedo la palabra a nuestra compañera Laura Molina y me despido con un fraternal saludo para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los profesores que sacaron de su tiempo este espacio. Se dice que el éxito del accionar educativo está en el encuentro de profesionales que quieran compartir su experiencia. Entonces, qué mejor experiencia que esta. Escuchar sus comentarios positivos significa que están abiertos a aprender. Ya nuestros estudiantes también están cambiando todo cambio, como lo dije yo durante la explicación, genera bastante controversia, genera de todo, es un desequilibrio, pero yo estoy segura que toda esta experiencia vamos a sacar los mejores resultados y las maneras como lo hemos afrontado hasta el momento ha sido muestra de ello. Entonces, los espero que me dejen los comentarios de cuáles son los posibles temas, cómo les pareció la experiencia. Para mí, que ustedes evalúen nuestro trabajo representa mucho, porque de eso depende la continuidad de todo este proceso, enriquecernos. También si hay algo por mejorar, también sería fabuloso, porque de eso se trata, reconocer tanto las fortalezas como aquellas cosas que de pronto no se abordaron y que ustedes quieren que se profundice. No olviden dejarme allí cuáles son los temas que quieren que abordemos en las próximas sesiones y que pasen un feliz día. Me agradó con ustedes compartir un poco de los conocimientos y de los estudios que venimos adelantando como equipo pedagógico. Muchas gracias.